Shalom Alejem, buenas noches a todos. Es un motivo de gozo, de alegría poder estar con ustedes nuevamente aquí en YouTube. Que el Todopoderoso les guarde, les bendiga siempre. Muchas gracias por su apoyo y su cariño. No había podido hacer de forma continua los videos por situaciones que se salen de las manos, pero estamos de vuelta y esperamos con la ayuda del Todopoderoso poder continuar haciendo estos estudios. Para mí es un motivo de alegría, de gratitud para con el Creador y con ustedes poder regresar, poder grabar nuevamente este tema. Les agradezco profundamente su paciencia, su cariño, sus visualizaciones de los videos, sus suscripciones. Un abrazo para todos y cada uno de las 61 personas que forman parte de mi canal. Muchas gracias por su apoyo. En este momento vamos a tocar un tema con la ayuda del Todopoderoso que es indispensable para cada uno de nosotros como individuos, como creyentes. La Escritura habla de cómo nosotros debemos tener cuidado con conceptos e ideas que contradicen la revelación misma, y que debemos cuidarnos con las doctrinas que son falsas. Nuestro Rey, nuestro soberano, Yahshua HaMashiach, bendito sea su nombre, nuestro Salvador, nos advirtió que tengamos cuidado con los falsos maestros, que tengamos cuidado con los profetas falsos que arrastran al pueblo hacia la mentira, hacia el error, hacia la transgresión de la Sagrada Escritura. Y quiero hoy tocar un tema muy importante que es acerca de la Trinidad. Vamos a hablar de la Trinidad de acuerdo a lo que la Escritura dice. Entonces, la primera pregunta es: ¿realmente la Escritura habla de la Trinidad? ¿Sí o no? ¿De dónde viene este dogma, esta enseñanza? ¿Es básico? ¿Es algo que está registrado en la Escritura? ¿Sí o no? Vamos a empezar a analizar la naturaleza del Ruach HaKodesh, lo que en el mundo cristiano se conoce como, dentro del cristianismo se conoce como el Espíritu Santo. Vamos a hablar de eso. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir la Sagrada Escritura. Por favor, no vamos a hacer nada aquí sin usar la Sagrada Escritura, no para defender una doctrina, sino para mostrar la verdad. Vamos a estudiar la Sagrada Escritura. Vamos a ir a la Torá. Dice lo siguiente la Escritura. Vamos a ver cuál es la base bíblica, la base escritural de nuestra fe. ¿Qué es lo que creemos? ¿Cuál es la base de nuestra fe? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué es lo que nosotros creemos? No es concepto de hombre lo que vamos a hablar, sino realmente lo que la Escritura dice. Vamos a ir al libro de Deuteronomio. Busquemos el libro de Deuteronomio.
hay un texto de la escritura, vamos a partir de ahí. Todo lo que nosotros vamos a estudiar está aquí en la Sagrada Escritura, no nos vamos a desviar de ella, porque dice la Escritura, no te desvíes ni a la izquierda, ni a la derecha ni a la izquierda, no te apartes de nada de lo que yo te enseño. Deuteronomio 6:4 dice lo siguiente: Shema Israel, Yahvé Abenu Elohim, Elohim Echad. Voy a leer en español. Escucha, Israel, Yahvé nuestro Elohim, Elohim es uno. No tratamos aquí de hablar de conceptos religiosos o de doctrinas religiosas, de opiniones de hombres. La fe de cada uno se respeta, pero vamos a ver, según la Sagrada Escritura, ¿qué es el Ruach HaKodesh? Lo primero que vimos aquí en el texto es que nuestro Elohim, es decir, el creador de los cielos y la tierra, es uno. Y muchas veces hemos hablado sobre, se ha hablado sobre el Ruach HaKodesh, ¿cierto? Y muchos dicen, es que es la tercera persona de la deidad, la tercera persona de la Trinidad. Cuando yo era niño, escuchaba que la gente decía, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tres personas diferentes, pero un solo Dios verdadero. Escuché yo así decían las personas que me enseñaban. Por muchos años yo dije, ¿cómo así? ¿En dónde dice la Escritura que el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo es una persona? Vamos a abrir la Escritura nuevamente. Vamos a ir al libro de Isaías, Yashayahu, y vamos a analizar, según la Escritura, algo que habla sobre el Ruach HaKodesh ahí. Yashayahu o Isaías 11. Dice Yashayahu 11, desde el verso 1, el pasuk número 1, hasta el 3. Pero un retoño brotará del tocón de Yisai. Aquí está hablando del Mashiach. De las raíces de Yisai germinará un vástago. Dice el pasuk 2, el verso 2. El Ruach de Elohim, el Ruach de Yahvé, reposará sobre él. Ruach de sabiduría, Ruach de discernimiento, Ruach de consejo y de valor, Ruach de devoción y de respeto a Yahvé. Detengámonos ahí un momentito. ¿Qué está describiendo? Estamos hablando del Ruach de Elohim. ¿Qué está describiendo este texto? ¿Una persona o cualidades? Leamos detenidamente. El Ruach de Yahvé reposará sobre él, o sea, sobre el Mashiach. Y comienza. Ruach de sabiduría. ¿La sabiduría es una persona o una cualidad? Una cualidad, ¿verdad? Un fruto.
Ruach de discernimiento, Ruach de consejo, Ruach de valor, Ruach de respeto a Yahvé. Ruach de respeto a Yahvé. En primer lugar, está hablando de las cualidades que describen a Yahvé y que se manifiestan en una persona, en este caso en el Mashiach. Vamos a seguir escudriñando. Vamos a ir al libro de Números 11. Vamos a Números 11. Bamidbar 11. Y es muy interesante lo que se habla aquí. Ustedes recordarán que Moshe dijo en una ocasión al Creador: este pueblo que yo llevo sobre mis hombros es demasiado grande, es muy pesado para mí, yo no puedo llevarlo solo, yo no fui el que lo dio a luz, yo necesito ayuda. Ahora vamos a leer el Perek, el capítulo 11, el pasuk o verso 24 hasta el 26. Moshe salió de la presencia de Yahvé y le informó al pueblo las palabras de Yahvé, y reunió a 70 de los ancianos del pueblo y los colocó alrededor de la carpa de reunión. Entonces Yahvé bajó en una nube y le habló a Moshe, y tomó del Ruach que estaba sobre él, sobre Moshe, y lo puso sobre los 70 ancianos. Y cuando el Ruach reposó sobre ellos, hablaron en éxtasis, pero esto no continuó. Y dos hombres, uno de ellos llamado Eldad y el otro Medad, que se quedaron en el campamento, sin embargo, también sobre ellos reposó el Ruach, y estaban entre los registrados, pero no habían asistido a la carpa, y estaban hablando como profetas. Se habla de el don de profecía o de revelación, la visión que el Todopoderoso da. ¿Cuáles eran las cualidades que tenía Moshe Rabenu? Dice que tenía mansedumbre, dice que era el hombre más manso de toda la tierra. Tenía una emuná, una fe poderosa. Era obediente al Creador. Tenía una relación tan cercana con el Creador que podía hablar con él directamente. Ahora, si un ser corporal, no necesariamente con cuerpo físico, toma control de otra persona, eso se llama posesión. La escritura dice que los únicos que ejercen ese dominio sobre los seres humanos son los demonios. Los demonios son los únicos que toman posesión. Entonces, de aquí yo quisiera, con todo el cuidado y todo el respeto, decir: cuando una persona tiene el Ruach HaKodesh, que a ninguno se le ocurra decir: es que esta persona está poseído por el espíritu del Creador. No, así no se dice, porque el Ruach de Elohim no posesiona a nadie.
En el ser humano se manifiestan las cualidades del Creador. Cuando nosotros tenemos el Ruach HaKodesh, se manifiesta algo. Habíamos dicho, habíamos leído, ¿cierto?, en el libro de Yashayahu, que habla de sabiduría, que habla de prudencia, de respeto al Creador, ¿cierto que sí? Ahora, vamos al libro de Gálatas. Vamos al libro de Gálatas. También se habla de la Sagrada Escritura dice que las personas que son llenas del Ruach HaKodesh hablan como profetas, hablan inspiradamente, hablan la palabra del Creador. Vamos a leer el libro de Gálatas. Vamos a Gálatas. En el libro de Gálatas hay algo muy interesante que habla sobre el Ruach HaKodesh. Ruach, aliento, soplo, viento. Esto es en hebreo. Espíritu, no vamos a volver a usar esa palabra porque espíritu se refiere a otro tipo de ser. Y viene del latín. En el libro de Gálatas se mencionan los frutos del Ruach HaKodesh. O mejor, sí, no Gálatas, sino dice la Escritura, mas el fruto del Espíritu es, o del Ruach, el fruto del Ruach es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. En contra de tales cosas no hay oposición por parte de la Torá. Entonces, en el texto que se menciona, ¿qué se está describiendo? ¿Cualidades o una persona? Cualidades, ¿cierto? Cualidades. Repito, dice, mas el fruto del Ruach es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. En contra de tales cosas no se opone la Torá. Se habla del ahavá, del amor. Dice en 1 Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diferentes dones, pero el Ruach es el mismo. También hay diversos servicios, pero el maestro, el rabí, en este caso el Mashiach, es el mismo, uno solo. Porque según el Ruach, a uno se le da conocimiento, a otro se le da palabra, a otro se le da fe, a otro se le da don de sanidad, a otro se le dan el hacer milagros, al otro se le da profecía, al otro se le da discernimiento para distinguir los distintos ruajim, los distintos espíritus, al otro se le da interpretación de idiomas. Estos son cualidades. Ahora, alguno me va a decir, sí, en Yohanan, en Juan 4 dice que el Todopoderoso es Ruach. Sí, es un ser espiritual.
Él es un ser espiritual, no tiene cuerpo material. Pero si analizamos, la escritura dice del ser humano lo siguiente. Vamos a ver Génesis. Vamos a Génesis, a la creación. Génesis 2. Vamos a hablar de la creación del ser humano. El pasuk 7 y el pasuk 8 dice: formó pues Elohim al hombre a partir del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de la vida, y el hombre llegó a ser un alma viviente. Dice también la escritura que creó Elohim al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Parecido a Elohim lo hizo. ¿Cómo era el carácter de Adán? Semejante al carácter de Elohim. Cuando dos personas se unen y pasan mucho tiempo juntas, llegan a parecerse mucho. Tanto que dicen, son una misma cosa. Las cualidades de la primera persona se le pegan a la segunda, y las cualidades de la segunda a la primera, y llegan a ser uno solo. Elohim es puro. Quien tiene el Ruach de Elohim tiene pureza. Elohim es sabio, verdaderamente. Quien tiene el Ruach de Elohim tiene sabiduría. Elohim aborrece el mal. Quien tiene el Ruach de Elohim aborrece el mal. Elohim no se contradice. La persona que tiene el Ruach de Elohim no se contradice. Elohim no es carnal. La persona que tiene el Ruach de Elohim no es carnal. Entonces, hay otro texto de la escritura hablando sobre esto, que está precisamente en el Brit Hadashah. Vamos al Brit Hadashah, vamos a hablar de Yahshua y del Ruach HaKodesh en él. Y hay algo muy interesante aquí. Vamos a ver cuando él estaba al inicio de su agonía. En el Gatshemanim, en el Hexemaní. Vamos a Matillahu. Mateo. Vamos al momento en el que él estaba en el Gatshemanim, en el Hexemaní. Dice Matillahu 26. ...37... se llevó a Kefa y a los dos hijos de Zabdai, es decir, Yohanan y Jacob, y les dijo entonces: tengo una tristeza mortal, quédense aquí y velen conmigo. Tengo una tristeza de muerte. Tengo una tristeza de muerte. Vamos a ver el mismo relato en Lucas,
en Gilel. Yeshua dijo, tengo una tristeza de muerte. Estoy angustiado. Estoy angustiado, estoy triste. Tengo angustia en mi corazón hasta la muerte, dijo Yeshua. Vamos a Yohanan. Yohanan. Yohanan 11. Once 33 dice lo siguiente. Entonces Yeshua, cuando la vio llorando, es decir, a Miriam, la hermana de Lázaro, y a los Yahudim que habían venido con ella, que lloraban también, se conmovió en su ruaj y se angustió y preguntó, ¿dónde lo pusieron? Tengo angustia en mi espíritu. Cuando nosotros decimos X persona tiene angustia de espíritu o angustia de ruaj, estamos hablando de qué? De su estado de ánimo, de su carácter, de lo que es la persona como tal, las cualidades de la persona, no de una persona dentro de otra persona, sino de las cualidades de una persona. Elohim es amor, eso es una cualidad. Elohim es justicia, eso es una cualidad. Elohim es pureza, eso es una cualidad. Elohim es salvación, eso es una cualidad. El Ruach, más el fruto del Ruach, HaKodesh, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Cualidades que describen a una persona, el carácter de una persona. Ahora, detengámonos aquí un momentico y digamos de dónde nació entonces la Trinidad. ¿Cuál es el origen de la Trinidad? Es interesante porque estuve leyendo y encontré algo. Y aclaro que esto no es para escandalizar a nadie, esto no es para hablar en contra del dogma de fe o la doctrina de alguien, es simplemente para mostrar la verdad. Historia Universal, tomo 4, hablando de la Edad Media. Al inicio del libro, la página 18, el párrafo 8 de este libro de Historia Universal, describiendo la cultura de la India, la cultura de Hodu, dice lo siguiente:
la noción de Trinidad o Trimurti se despeja progresivamente en una esquematización simplista y se limita a enunciar lo siguiente. Brahma es el creador. 1. Vishnu, el conservador. 2. Y Shiva, el destructor. 3. Los amigos indios creen en la Trinidad. Si vamos más atrás en el tiempo, culturalmente hablando, vamos a encontrar 3 letras, 3 iniciales que actualmente están y son usadas desde hace mucho por una persona, líder religioso, y a nosotros nos han dicho que eso significa que el nombre del Salvador de la humanidad y la declaración Salvador de la humanidad o Salvador del hombre. ¿Cuáles son esas iniciales? IHS. En latín dice Jesus Homonymum Salvatore. Pero el origen de eso es lo siguiente. Si miramos el panteón egipcio de las divinidades, encontramos a Isis, la diosa madre, Horus y Set. IHS. De Egipto, sale de Babilonia porque ahí están Nimrod, Tamuz y Semiramis. Isis, Horus y Set en Egipto. Repito, Isis, Horus y Set en Egipto. Tamuz, Baal y Semiramis. Nimrod y Semiramis. Nimrod, Tamuz y Semiramis. Que estos son a su vez la diosa madre, Ashera, Baal, que es Nimrod, y Tamuz, que sería también Dagón, la deidad de los Plishtim, o el dios Sol, Ra, el Sol invicto, Mitra. Entonces, de ahí pasamos luego de Babilonia a Mizraim, a Egipto, ¿cierto? Si vamos a Grecia vamos a encontrar Cronos, Zeus y Poseidón, entre otros. Los 3 dioses principales. Entonces, esa idea de que 3 son 1 es una idea del paganismo, no está en la escritura. Ya leímos en la Torá que dice Elohim, Yahvé nuestro Elohim es 1. Y hemos mostrado ya en Yasayahu 11 que se habla de las cualidades del Creador que se reflejan en el Mashiach. Y hemos probado que aquí al leer Yohanan 11, cuando se habla del Ruach, en este caso de Yahshua, dice se turbó, se estremeció en Ruach. Está hablando de su estado de ánimo, de su carácter. Cuando nosotros decimos mi amigo X o mi amiga Y está deprimida, tiene apocado su espíritu, está hablando de su estado de ánimo. Entonces, vamos a leer también el libro de Hechos de los Apóstoles.
Geburot, Masé, Hechos de los Apóstoles, las obras de los enviados, de los Sheliachim. Hechos 2. La fiesta de Shavuot. Dice la escritura, cuando llegó el día de la fiesta de los panes, o la fiesta de las semanas, mejor, más correctamente, cuando llegó el día de la fiesta de las semanas, Shavuot, la fiesta de las cosechas, todos estaban reunidos en el mismo lugar, y de repente vino sobre ellos un estruendo desde el cielo, como el de un viento violento, ruach, violento, un gran estruendo desde el cielo que llenó toda la casa donde ellos estaban sentados, y aparecieron sobre ellos lenguas semejantes a fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos, y comenzaron a hablar en otros idiomas. Son las capacidades de Elohim, la capacidad de hablar en lenguas, la capacidad de sanación, la capacidad de enseñar, el don de enseñanza, el don de sanar, el don de exhortar. No son capacidades que Elohim le da al ser humano, cualidades de la naturaleza del Creador en nosotros. Entonces, ¿tiene fundamento la Trinidad en la Sagrada Escritura? No. Viene del paganismo. Cuando la Escritura habla del Ruach de Elohim, son sus dones, sus capacidades, sus talentos, su esencia, su naturaleza, lo que Él es, su carácter. A imagen y semejanza de Elohim fue hecho el hombre, con las mismas cualidades hasta cierto punto. El ser humano era muy originalmente semejante, parecido a Elohim. Tengamos pues cuidado de estas cosas, porque no tiene nada que ver la doctrina de la Trinidad, el dogma de la Trinidad que salió de Roma, salió de Babilonia y se infiltró en todos los ámbitos religiosos. No quiero con esto ofender a nadie, ni estoy hablando en contra de ninguna religión, ni en contra de ninguna doctrina. Estamos mostrando lo que la Escritura dice. Que Yahvé tenga misericordia de todos nosotros y que Él sea quien nos guarde, nos guíe y nos bendiga. Shalom. Les agradezco muchísimo que compartan conmigo. Suscríbanse al canal, denle me gusta, activen la campana de notificaciones. Con la ayuda del Creador estaremos subiendo más videos. Bendiciones.